como te digo, 9 de 10 veces va a ser basado en lo que te enfocas. Sí, y más que nada, la información que él va a poner en mi póliza es la información que yo le doy. Y no le echen la culpa a Antonio. Si yo le miento y le digo, ¿sabes qué? No le voy a decir que hago esto. Mejor, es que me va a salir más cara. Mejor, yo nomás pinto. Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a mentir a Antonio. Y él no va a ser mi póliza. El problema es que luego tenemos muy mala costumbre los latinos, de que luego le echamos la culpa al de la aseguranza. Entonces, esa parte que es importante, por eso Antonio, es lo mismo Antonio. Si yo tengo preguntas de mi póliza, yo tengo que preguntarte en el momento. Mientras, yo lo que le digo a las personas, mientras no haga un reclamo en medio de las preguntas, en cualquier momento me pueden preguntar. Obviamente, el mejor tiempo es cuando le estoy viendo la póliza, porque así yo puedo acomodar la póliza o reajustarla de acuerdo a lo que ustedes están. Cuando ya es muy tarde es cuando ya tenemos el reclamo encima. Exacto. Ahí ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque o tienes la cobertura o no la tienes. O no la tienes. Exacto. Sí, así de fácil. O la tienes o no la tienes y te van a cubrir o no te van a cubrir. Exacto. Entonces la parte es, si yo empecé con algo básico y si yo quiero algo, ok, yo necesito hacer esto más. Le llamo a Antonio, ¿sabes qué? Yo voy a necesitar a mi póliza que me le pongas esto. Voy a agregar, voy a hacer algo más. Entonces se lo agregan y ya tú estás cubierto. Pasa algo y ya estás cubierto. Correcto. Es algo que ustedes tienen que entender. No pueden ponerla ya cuando está el reclamo. No. Lo tienen que hacer antes. Mucha gente me llama ese mismo día que pasó y ¿sabes qué? Ponla. Y les digo, pues automáticamente, ya tengo 18 años haciendo este trabajo. Automáticamente mi cabeza va a decir, ¿por qué de repente? O sea, y trato de agarrar más información. Es que esto pasó. Le dije, ¿sabe qué? Ya no puedo agregar. No. Porque ahí ya me están pidiendo que yo haga algo que también tengo licencia, tengo mi carrera. Correcto. Que si lo hago, yo sé que me van a hablar a mí. Sí. El ajustador me va a hablar y ¿sabes qué? ¿Por qué agregaste esto? Pues porque me dijo el cliente. ¿Supiste de este accidente o este reclamo que está pasando? No, ni siquiera hasta ahorita me estoy enterando cuando usted me habló. Sí. Y me van a cuestionar más. Entonces, para evitar problemas, le digo, ¿sabe qué? Mejor espere que todo esto termine hasta un día después si quiere, pero ya no pasó ese día. Correcto. Porque también me quita mi licencia. Exactamente igual, todos estamos regidos por California, por el estado de California y todos tenemos nuestros derechos, pero nuestras obligaciones también, que normalmente nosotros aprendemos todos los derechos de nosotros, pero no las obligaciones, que es lo que siempre no nos gusta. Ok, ¿qué más? Vamos a ver de la aseguranza del temblor, incendios, daños, vamos. Ok, la aseguranza comercial, de lo que es la aseguranza comercial por ejemplo, es algo muy común que pasa. ¿Qué pasa si yo tengo mis trocas de la compañía y todo, y llega un muchacho y lo contrato hoy y luego lo pongo a manejar y no te aviso a ti? ¿Qué va a pasar? La póliza comercial, a diferencia de la póliza personal, una de las más grandes distinciones entre las dos es eso, que si tú le prestas el carro a alguien y no están en la póliza, te va a cubrir. Las compañías grandes, y no voy a nombrar los nombres, pero son de las grandes, correcto, tienen la política que si tú le prestas el carro a alguien, mientras no vivan en el mismo domicilio, los van a cubrir. ¿Okay? Las compañías grandes. Correcto. Las pequeñas, si no están en la póliza, aunque lo prestes, y esa persona que lo prestes no está en la póliza, no te va a cubrir. Así de fácil. Okay. Porque te están vendiendo un producto, así que no es lo más de caché. Correcto. Te la están vendiendo porque no tienen licencia o tienen muchos DUIs o cualquier cosa. Entonces ahí tienen muchas puertas para que ellos se salgan. Para que salgan también. La póliza comercial, si tú tienes un trabajador y lo acabas de contratar porque pasa, y se te olvida hablarme mientras haya sido entre una semana y dos, quizás te cubre. Quizás es la palabra clave. Exacto, que ya depende de la aseguranza. Porque vas a tener dos opciones. La de General Liability, si tienes una póliza completa, lo que se llama una Business Owner Policy, ahí hay una cláusula que igual es una cláusula, es opcional, la puedes agregar. Para si tú tienes trabajadores y manejan tus carros de la corporación, de la compañía, cualquier cosa de OC,
si no están en la póliza por cualquier motivo, esta póliza de tu general liability es la que te va a cubrir. No te va a cubrir. Que la del business owner policy y no la del carro. Okay. Porque la del carro te va a mandar por un tubo porque tú no lo tienes en la póliza. Y aparte también igual, como nosotros tenemos un empleado, si no lo ponemos, un ejemplo, yo tengo un empleado que tiene 1 año, 2 años conmigo y luego lo pongo a manejar, tiene un accidente, ¿cómo le voy a explicar a mi aseguranza que acaba de entrar ayer o que es su primer día de trabajo? Entonces ellos tienen un récord. Y el problema es cuando tú empiezas a mentir, es cuando ya no te cubren. Igual, en mi experiencia, y Antonio aquí está para que lo confirme, nosotros tenemos una compañía y tenemos carros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es llamarte a Antonio, ¿sabes qué? Esta persona está trabajando conmigo, aquí está su licencia, agrégala a mi póliza y él está listo. Puedes meter a las personas que van a manejar tus trocas, mételas ahí a esa póliza. ¿Por qué? Porque igual, aparte no van a cubrir, aparte pueden ir a nivel personal, pueden llevarse el negocio, pueden hacer miles de cosas. Porque un accidente, lo que dice Antonio, no nada más es decir que un accidente que el carro, que 10,000, 20,000 dólares, no. Un accidente que pase, que salga lastimado alguien más, terceras personas, que salga lastimado el mismo chofer que lleva tu troca, son miles y miles y a veces hasta millones. Entonces a veces pensamos nosotros muy fácil, pero no sabemos en qué nos estamos metiendo cuando estamos mandando gente con nuestras trocas, cuando la aseguranza tiene esas 20 puertas abiertas para salirse. Sí. Y es lo que tenemos que entender, que no debemos hacer eso. Una de las cosas que estamos platicando con Antonio, que yo conozco mucha gente que tiene negocios y dice, es que yo no puse la aseguranza, tengo mi troca está a nivel personal, pero la uso para el negocio. A ver, dámeles una explicadita porque yo ya me cansé de decirles y mucha gente no entiende. Pues todo funciona de maravilla mientras nada pasa. Exacto. El momento de que pasa algo es cuando las compañías empiezan a investigar. Las compañías no son tontas. Sí. Ellas escarban, agarran información. El internet ahorita, Facebook, Instagram, Pinterest, lo que usen, cualquier social media que usen. Se fijan, si ustedes están posteando que están pintando y tienen ahí que son dueños de nombre de compañía, se van a dar cuenta. Sí. Entonces, ¿por qué la tienes en uso personal? Le estás dando la puerta, ahora sí que la puerta está bien abierta para que se vayan y no te van a cubrir. Mucha gente no quiere pagar el costo porque es un costo adicional. Pero, Antonio, no es muy elevado, pero sí hay diferencia. Estamos hablando de entre la mayoría, una persona que tenga el historial limpio y no tenga cola que le pise, estamos hablando de unos $150 por los 6 meses de diferencia. Eso no es mucho la diferencia. Es lo que te iba a decir. A veces son 30, 50 dólares. ¿Tú crees que por 30 dólares ahorrarte al mes, 30 dólares, 25 dólares, a veces 150 en un mes, vale la pena arriesgar todo por simplemente 150 dólares o 200 dólares? Cada 6 meses, estás hablando 400 al año. ¿Tú crees que 400 al año te vas a sacar de todos los problemas? Y tú estás aparte de eso, como le digo a Antonio. Aparte, estás pagando todos los meses, pero estás pagando a una póliza que no es la correcta, que al final de cuentas no te van a cubrir. Entonces tú estás casi regalando tu dinero, porque al final de cuentas tienes una póliza que estás pagando, pero estás mintiendo y posiblemente nunca te vaya a cubrir. Así que tu aseguranza, haz de cuenta que no tienes aseguranza. Sí, la primera cosa que cuando tienen camionetas, estamos hablando de camionetas, la primera cosa que van a ver que logotipos, te voy diciendo, si le pones logotipo de tu compañía, si le pones herramienta detrás de la pickup, si tienes los contractors boxes, ¿ok? Todo eso es una indicación de que la camioneta la estás usando para uso de negocio. Le estás dando la puerta recién abierta para que no te cubran. Entonces, entre menos, mejor agarra la póliza correcta. Como te digo, no es mucho la diferencia. Mucha gente piensa, y digamos así, de la política de cada compañía, que porque no tienen licencia, no los puedes agregar a ese trabajador. Sí, muchas compañías, aunque no tienen licencia, los puedes agregar. Ahora, sí, va a ser un costo adicional porque no tenemos manera de verificar el historial. Pueden tener 2, 3 DUIs y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es más. Sí. Porque digo, no tiene un historial. Como a alguien, algo chistoso que pasó.
una persona que vino de México, ya tenía 21 años, y le digo, ¿por qué no tiene licencia? No, es que en México no se ocupa. Dije, ah, cabrón, ¿cómo que no se ocupa? De todos lados se ocupa. En México se ocupa la licencia, y es para la gente que vive en México, se ocupa la licencia. Entonces, no, es que no se ocupa, es la mordida. Yo no estoy de acuerdo en eso, en la corrupción, no necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Por no hacer las cosas bien cuando tenía 18 años, sacar su licencia, y si él hubiera sacado su licencia a los 18, tenía 3 años de tener licencia, de experiencia, entonces su aseguranza le hubiera costado menos. Pero como agarró la licencia aquí ya, después de a los 21, entonces ¿qué pasa? Tú empiezas con una licencia nueva, eres un conductor nuevo, entonces tu aseguranza en automático te va a costar más porque tú apenas sacaste tu licencia. Entonces tú eres una persona que no tiene experiencia. Entre más riesgo, pues más caro. Así funciona, así que no hay que ser corruptos, ¿eh? No, no para nombrar nombres de compañías, no lo voy a hacer, pero hay unas compañías que se fijan cuando te otorgan la licencia. Aquí están las rayitas que están debajo, en las que no mira uno, pero ahí está cuando tu licencia fue otorgada. Correcto. Entonces, si tienes 23 años y dice ahorita en el 23 que la agarraste cuando tenía en el 2020, pues ahorita tienes que 23 años apenas de experiencia. Correcto. Se van a basar en eso y es como si tuvieras 19 años, como si hubieras obtenido la licencia a los 16. Exacto. Sí, estás más veterano, 23, pero la experiencia sigue siendo 3 años. Correcto. Entonces sí que la gente hay que hacer las cosas bien y siempre tratar de ser claros con nuestra información, porque al final de cuentas nosotros estamos pagando, estamos invirtiendo. Y a veces, para mí, en mi experiencia, no vale la pena ahorrarme $300, $400 al año, porque al final de cuentas, pues vamos a pagar eso y mucho más. La otra cosa que la gente, algún día a lo mejor te invito a hacer un live o un video sobre este tema, la gente no entiende lo que son las demandas. La gente no tiene una idea de lo que es una demanda. Son un dolor de cabeza. De dolor de cabeza. Entonces, es así. No le demos ese... Por ejemplo, a veces trabajamos como latinos, trabajamos muchísimo. Trabajamos muchísimo y a veces por un error de esos, por no informarnos bien o por mentir en algo tan pequeño, a veces todo lo que hemos trabajado en toda nuestra vida a lo mejor se nos va. Sí. Se nos va. Aquí el costo más grande es lo médico. Lo médico, exacto. Lo médico.